Dice así y lo leemos, aleluya, amén. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muy bien. El verso 20, una vez más, del capítulo 5 de esta, amén, Romanos es considerado como una pequeña Biblia, amén, porque nos habla toda esa obra de perfección, de justificación que Cristo ha hecho. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, te pedimos la iluminación y la revelación para tu iglesia, Señor. Aleluya, en el nombre de Cristo, amén. Bueno, hermano, al leer estos versos, la primera cosa que nos podría venir a la mente es como que, ¿cómo es posible que un Dios santo, un Dios, verdad, perfecto, como dice aquí, verdad? Y si la ley, amén, la ley viene de Dios y la implantó en el corazón del hombre, ¿cómo es posible que pareciera que, aleluya, no digo que es, por eso digo pareciera que, como que Dios quiere que, amén, el pecado abundase? Porque al abundar la ley, abunde el pecado. La pregunta que nos tendríamos más bien que hacer es, verdad, ¿por qué Dios habrá hecho que abunde? Amén, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, Dios está haciendo esto porque tiene un propósito, tiene una razón de hacerlo. Entonces, ¿por qué? Pero que para poder, por eso, entender los oficios y los propósitos de la ley, debemos comprender, amén, cuándo la ley se estableció. Y la ley, nosotros sabemos, no solamente hablamos de la ley moral, sino hablamos de la ley en su totalidad. Pero lo improntado en la naturaleza es, amén, se estableció en el monte Sinaí, ya escrito, y el dedo de Dios, la mano de Dios escribió, amén, esa ley, ok, y la estableció. Y usted sabe que, amén, cuando fue establecida propiamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, mientras que Moisés estaba arriba en el monte recibiendo, abajo el pueblo estaba, ¿se acuerda?, en una gran idolatría. Ya estaban escribiendo: no tendrás falsos dioses, y abajo en el monte ya estaban dedicándole culto a otros dioses. O sea, eso usted puede entender, ¿verdad? Amén, ¿por qué Dios introduce la ley? Porque la ley, decíamos, no solamente declara lo que el hombre debe ser, debe llegar a ser, porque si haciendo eso puede tener, pero el contraste con la gracia es que la gracia tú no tienes que ser ni tener, porque Dios dice que la gracia es diferente. Por eso cuando oran los apóstoles, ¿qué cosa? Ellos oran por lo que, amén, por lo que ya somos. Usted va a encontrar, por eso somos nuevas criaturas en Cristo, que Él nos hizo reyes y sacerdotes, que Él nos justificó. O sea, la gracia se diferencia de la ley, porque el mecanismo de la ley es que tú tienes que, para hacer, tienes que hacer esto. Y la gracia es diferente. La gracia dice: ya tú eres, ya tú tienes, que es muy diferente. O sea, la partida es ya diferente. Entonces esto, entendiendo esta forma de cómo operar, por eso no se pueden amalgamar, no se pueden unir. Por eso el Señor dice: nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque uno servirá al uno, odiará al otro. No se puede poner un vino nuevo en un vaso, en un biquere viejo, o se puede poner un remiendo nuevo en trapo viejo, porque tira el trapo nuevo. Así que no se puede. O sea, imposible es, como dice Pablo en otras escrituras, unir ¿cómo se llama? La verdad, los dos pactos, porque uno viene del monte Sinaí y el otro viene, amén, de la Sión, de la nueva Jerusalén, del monte de Sión. O sea, y mientras que uno, amén, fue establecido en la tierra, el otro venía del cielo. El diseño, amén, aleluya, de Dios viene del cielo, y también venía del cielo, pero eso fue amén, expresado en la tierra, y lo que Dios habla del cielo permanece en la eternidad. Bueno, decíamos también que la ley, en este caso, como hemos leído, dice: la introdujo Dios. No solamente la introdujo la ley moral, sino en este caso también los mismos judíos que ellos practicaban, ¿verdad?, los corderitos todos los días. Se introdujo también la ley ceremonial y se introdujo la ley, amén, civil. Y al introducirse, esto se convirtió en una regla de vida para ellos. Mejor dicho,
que la ley, escúcheme bien, aunque fue dada a Israel, Israel estaba en un momento de transición, porque habían salido de Egipto. Ellos habían sido 430 años esclavos en Egipto, y cuando reciben la ley en el Sinaí, y empiezan las demás leyes, ciertamente, ya porque viven dentro del pueblo, tienen que instalar el culto y todo lo demás, los levitas, la historia. Entonces, pero sin embargo, ellos estaban en una transición que habían, por 400 y pico de años habían sido esclavos. Ahora iban a comenzar a vivir como pueblo de Dios. No sé si me está entendiendo esto. Entonces ellos, ¿verdad? Ellos, como les decía, no entendían nada de naturaleza caída, no entendían nada, me dejé entender, aleluya, de lo que es en sí la gracia, porque la ley era un camino de justificación, no era la justificación. La ley y sus ceremonias eran solamente sombras, no la esencia. Era el modelo del camino, mas no era el camino. Por eso que en Hebreos 10:1, hablando de la ley ceremonial, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, por eso dice, si la ley hubiese sido, la ley es perfecta, pero si hubiese sido suficiente para salvar al hombre, no hubiese venido Cristo. Pero acá nos está diciendo justamente nunca puede, por los mismos sacrificios de machos cabrios, de becerro, de prohibiciones, amén, purificar la carne. ¿Por qué? O limpiar. Y ciertamente ellos encontraban una cierta purificación afuera, pero el problema no estaba afuera, el problema estaba dentro, como su naturaleza caída, no redimida. Por eso la sangre de los toros, que se utilizaban para los sacrificios, para justificar al hombre y quitarle sus pecados, amén, tenía que hacerse todos los días. Por lo tanto, escúcheme, eso nos hablaba del futuro Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. No había, mejor dicho, ninguna virtud en la ley, ni en la ley ceremonial, ni en las ofrendas ofrecidas por sus mejores adoradores, ofrecidas por sus mejores sacerdotes, ni aún por el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque no los santificaba, no los justificaba. Por lo tanto, escúcheme bien, entonces, y esta transgresión de Adán que heredamos todos, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que afectaba la conciencia, y la conciencia, pues, mejor entender, acusaba, porque el hombre no podía, mentir, no podía con esa naturaleza, y hasta ahora el hombre no puede, porque en su naturaleza caída el hombre no podrá tener dominio si no es a través, ¿qué cosa? Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre tiene que regresar a la comunión con Dios. Entonces, hermano, y Dios, aleluya, escúcheme bien. Por eso, aleluya, por ejemplo, nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 17, dice, mira lo que dice, 18, esto pues yo digo, dice el apóstol, dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Gálatas capítulo 3, 17 y 18, dice, la ley que vino 430 años después no la abroga. O sea, Dios ya había instituido antes, le había hecho la promesa a Abraham. Amén, por la caída de Adán, Dios le dio la promesa. Amén, aleluya, Adán le dijo, aleluya, a la mujer de tu simiente, pero la ratificó con Abraham, y eso fue 430 años. Por eso dice, amén, aunque vino después, no la abroga ni invalida la promesa, porque si la herencia fuese por la ley, entonces ya no es por la promesa, ya no es por la gracia y la verdad, ya no es por el nuevo pacto, por el pacto eterno que Cristo, amén, iba a venir, aleluya, a morir por el mundo. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Escúcheme bien, amado embajador que me está escuchando. Al mirar la ley como el camino de salvación, entonces es como reemplazar a Cristo por Moisés y reemplazar, aleluya, al monte Sinaí por el monte de Sión. ¿Me está entendiendo? O sea, el mirar a Moisés es como, amén, aleluya, es reemplazar a Cristo. Y mirar al monte Sinaí es reemplazar por el monte, aleluya, de Sión. ¿Por qué? Porque esto es abusar lo que la ley no puede producir. Porque la ley no te justificaba, la ley te condenaba.
Entonces, cuando yo trato de tener una regla donde la ley trate de decirme, y me va a decir siempre que tú haciendo estas cosas vas a ser justificado, porque la ley se identificaba en que tú tienes que hacer para recibir, y si no lo haces, eres maldito. Ok, entonces ese es el mecanismo. Entonces por eso Romanos 3:20 dice, amén, se los leo, amén, y aleluya, ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Uno no es justificado porque yo no adultero, porque yo no robo, porque no, fueron obras, amén, y la Biblia le llama obras muertas. ¿Por qué? Porque tiene una regla, y la regla ya no es la ley, ahora la regla, amén, es Cristo. Ahora Cristo es el camino, Cristo es la ley. Ahora, por eso tenemos que entender cuáles son los principios ahora con esta nueva naturaleza que el Señor nos ha entregado, qué es nosotros lo que tenemos que hacer. Y vamos a entender que yo no tengo nada que hacer para yo ser, porque yo ya soy. Y yo no tengo nada que hacer para tener, porque yo ya lo tengo. Lo que tengo que hacer es ¿qué cosa? Desarrollar lo que Él me ha dicho que soy, amén, y lo que tengo. Por eso que Pedro oraba y decía, amén, gracia y paz sean multiplicadas, para llegar a ser y tener, amén, llegar a ser lo que ya somos, y amén, y las promesas, qué cosa que Dios nos ha entregado, hacerlas nuestras, verdades espirituales, amén, qué cosa aquí, qué cosa tenerlas, aleluya, realizadas. ¿Cuántos alaban al Señor? Gálatas 3:24, Pablo por eso dice que la ley fue nuestro guía. Ok, vamos a ver rapidito eso. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Quién es un ayo en griego? Es el paidagogos. ¿Quién era el paidagogos? Significa el tutor, el guardián. ¿Qué es lo que hacía? Esto lo usaban, era un esclavo de confianza. Después de cumplidos 7 años el niño pasaba a estos paidagogos, a estos esclavos. Y estos esclavos, pues ¿qué cosa? Ellos educaban al niño bajo la confianza de los padres. Esto, por eso le digo, los romanos y los griegos hacían, ¿qué cosa? Tenían este tipo de, amén, de sirvientes, amén, y el niño prácticamente era quebrantado por el paidagogos o el amo o el esclavo, porque el esclavo era muy restringido. El esclavo, ¿qué cosa? Estaba con él en sus caminatas, lo supervisaba, era considerado, ¿qué cosa? Él era muy rígido el esclavo, porque tenía que prepararlo, era como un yugo para el niño. Por eso Pablo dice, mientras que yo era niño, Gálatas 4:1, yo, ¿qué cosa? No difiero en nada del esclavo. ¿Por qué? Porque el niño, escúcheme bien, mentalmente no difiere nada del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces lo ponían estos esclavos, estos ayos o paidagogos, escúcheme bien. ¿Para qué? Para que ellos ejerzan dominio. ¿Sobre quién? Sobre el niño. Mejor dicho, escúcheme bien. Y eso era algo, escucha, que hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque el paidagogos era un esclavo que prácticamente, hermano, lo tenía al niño en control, lo tenía en dominio, porque el niño tenía que ser disciplinado, tenía que ser llevado. Por eso, aleluya, la ley, aleluya, amén, ese era uno de sus fines, llevarlo a Cristo. Pero una vez que venía, amén, venido Cristo, ya no estamos bajo el esclavo, bajo el ayo. Por eso Cristo decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y seréis verdaderamente cuando el Hijo os libertare. Porque el esclavo no permanece en casa, hablando de la ley, porque la ley tenía al niño. Pero una vez venido ya el padrón, ya pues la ley, amén, la ley no empieza, perdón, la gracia y la verdad no empieza cuando prosigue la ley. No, la gracia, amén, comienza, y la verdad comienza cuando la ley ha terminado. ¿Cuántos alaban al Señor? Es importante entender esto. Por eso, hermano, hay una gran diferencia entre revelar el pecado y convencer al hombre de pecado. La ley tenía la capacidad de revelar el pecado, pero no tenía la capacidad, era incapaz de convencerlo de pecado. Amén. Voy a acabar con este último parte que es importante entenderlo. Amén. Escúcheme bien. Aleluya. La gracia, Cristo, que es la gracia, no, aleluya, tiene que ser necesitada, tiene que ser anhelada. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No es suficiente estar en una congregación, no. Es más, muchos que están en una congregación no lo han entendido. Amén. ¿Por qué? Aleluya. Porque
la ley tiene un propósito. Escúcheme bien lo que estoy diciendo, escúcheme bien. ¿Por qué? Porque la ley le exigía al hombre, ¿qué cosa? Para su justificación tenía que ser santo, justo y perfecto. Amén. Cuando la ley mismo sabía que el hombre era imposible que lo haga. Entonces, por eso, escúcheme bien, Dios introdujo, hemos leído 5:20, introdujo la ley para que el pecado abundase. Amén, para que el hombre vea su condición. Por eso Pablo llegó a un estado de decir miserable. O sea, la ley sirve para que el hombre se vea impotente y vea que tiene una naturaleza. Porque escúcheme bien, las personas dicen: yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado, nunca he sido un terrorista. No, cuando la ley viene, ¿es para qué? Para que el hombre despierte de su estado, me deja entender, de su condición pecaminosa, y para que entienda, amén, y se vea como un condenado. Amén, porque si no se ve como un condenado, no puede ver un salvador. Amén, no, yo no puedo ver un salvador si no veo que lo necesito. Jesús por eso decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed. Mejor dicho, amén, yo no me voy a manifestar a personas que solamente piensan que todo es algo superficial, algo mental. No, esto es algo que trasciende nuestra mentalidad, trasciende nuestra forma de pensar. Escúcheme bien, por eso escúcheme bien, cuando el hombre, amén, entiende, aleluya, que la gracia debe ser necesitada, anhelada, valorizada, amén, y no lo puede entender si el pecado no abunda en su vida. Por eso que muchas veces el hombre tiene que golpearse una vez, tiene que golpearse 2 veces, y aún como creyente le va a suceder lo mismo, a pesar que está en el Señor, porque no entiende. Se tiene que golpear y golpear para que cosa se sienta un miserable. No es que Dios es masoquista, no. ¿Me estás entendiendo? Porque tú no le puedes decir: oye, sigue a Dios, o síguelo porque te va a dar una casa, o síguelo porque te va a hacer rico, o síguelo porque te va a dar un esposo. Mire, a Dios no vino escuche bien, amén, la gente lo buscaba a Cristo por los milagros. Cristo nunca habló de milagros, Cristo les hablaba en su necesidad, amén, porque ¿qué cosa quieres que yo te haga? Yo tengo estos problemas matrimoniales, tengo estos problemas económicos, tengo estos problemas, todo el mundo tiene problemas. Pero el hombre, escúcheme bien, no, amén, a Dios lo trae, el hombre viene a Dios por una necesidad, pero lo que lo lleva a entender que hay una gracia redentora, lo lleva a entender que aleluya necesita de Dios, que aleluya, que se siente un miserable impotente, lo puede hacer solamente la ley, que el problema más grande no es aleluya, ni el diablo mismo. Por eso que Pablo tiene que decir al final, Romanos 7, si usted lo lee, usted va a entender, dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque más antes la ley innata, moral, decía: no adulterarás el acto. Pero Jesús dice: aquel que mira una mujer, y la pregunta es: ¿quién no ha mirado? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién? ¿Me deja entender? El hombre que se quiere justificar, porque la ley es una arma que aún Satanás confía para golpear al hombre, para que el hombre se sienta justo, que como que yo nunca he hecho nada. ¿Me deja entender? Yo no necesito de un salvador. Pero escúchame bien y amén. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Lo que estoy diciendo, que nadie mirará el sacrificio de Cristo como algo necesario, ni al menos puede estar sentado en una congregación hasta que no haya entendido su ruina espiritual. Amén. Hasta que no haya entendido, aleluya, y sea convencido de pecado. La ley no convence de pecado. ¿Me deja entender? Los profetas le decían: Israel, volveos a mí yo me volveré a vosotros. Jesús decía: Israel, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te mandé profetas, te mandé enviados? ¿Cuántas veces quise, amén, juntar aleluya, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y la historia lo prueba. Siempre los profetas van, amén, y ellos se arrepentían de sus pecados. Pero usted ve la historia de Israel, siempre estaban bajo el dominio de Roma, bajo el dominio de Egipto, bajo los asirios. Hermano, pasaban de imperio en imperio. ¿Sabes por qué? Porque la ley no los liberaba del pecado, pero se sentían miserables. Pero por eso cuando Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios, amén, que quita el pecado original. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este Cordero de Dios está aquí con nosotros. Amén. Él ha resucitado. Y Él, aleluya, y vive en nosotros. Por eso Pablo dice que en Él vivimos y en Él nos movemos. Cerramos nuestros ojos, oramos al Señor. Padre, te doy gracias por esta noche,
por los que nos han escuchado, Señor. Aleluya. Yo sé que tú quieres ser un mejor hijo de Dios, una mejor hija de Dios. Quizás, aleluya, amigo que me estás escuchando. Amén, ni tú mismo te apruebas, tú mismo no te soportas. Quizás la vida te ha sido para ti un golpe. Te ha sido quizás, aleluya, algo que ni tú mismo te lo has esperado. La vida te ha golpeado, te ha marcado. Y tú has dicho, aleluya, lo peor es para mí. Pero te quiero decir, esa ley que muchas veces te hace sentir un miserable, aleluya, es para que tú te veas que, aleluya, que hay un Salvador, que, aleluya, que Dios te puede ayudar, que eso no fue para destruirte, eso fue para que tú puedas ver la altura de Dios, que puedas ver que hay una mano poderosa, amén, que está para ti y para mí, y todo nos pasa lo mismo, amén. Por eso que el salmista dice, amén, no debemos ser como los, aleluya, como los asnos o como los caballos que tienen que ponerle un bozal para dirigirlos. No, yo creo que no tenemos que llegar a cosas que nos pasen, no. Pero te quiero decir, Dios ya se reconcilió contigo y Él te ama y Él te está con las manos extendidas. En este lugar, en este momento está ahí, está contigo. Él no te ha dejado, nunca te ha desamparado. Amén, Él está, aleluya, sobre tu vida. Él está marcando todos los días. Y hoy es un día aceptable, un día de salvación.